Hola alumnos de segundo año, bueno, ahora les paso a explicar lo que es la clase, la parte teórica de la clase 11. Vamos a seguir trabajando todavía en lo que es en la unidad número 3, haciendo referencia a lo que es la edad antigua y las civilizaciones del cercano oriente. Y arrancamos a decir que el cercano oriente es una región en la que coinciden tres continentes, teniendo en cuenta lo que es parte de Europa, lo que es parte de Asia y África. Y nos vamos a relacionar con el mapa que están viendo en este momento, que es haciendo referencia a la media luna de las tierras fértiles, que es una media luna, en este caso lo van a apreciar de color verde, como dice en la referencia. Es un arco imaginario que une las regiones del cercano oriente en las que es posible aprovechar el agua de los ríos para el cultivo que se utilizaba o se realizaba en ese momento por parte de las civilizaciones. Su extremo lo conforman los valles del río Nilo en Egipto y el río Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia asiática. La importancia de los grandes ríos, las primeras organizaciones estatales surgieron a orillas de los importantes ríos que nosotros pudimos estar nombrando hasta el momento. En el cercano oriente, el Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia. Y el lejano oriente, teniendo en cuenta lo que es el Indo y el Ganges en la India y el río Amarillo en la China. Las condiciones naturales de estas regiones son de tierras muy aptas para lo que es el cultivo, para lo que es la plantación de distintos tipos de, ya sea de granos que se utilizaban para cultivar en ese momento. Parte de lo que es la agricultura, una de las actividades económicas muy importantes del momento. Esta sociedad que crecieron cerca de las vertientes de agua suelen recibir lo que es las civilizaciones hidráulicas, ya que aprendieron a controlar las inundaciones producidas por los ríos y mediante lo que son diversas técnicas de riego que se fueron llevando a cabo para llevar esa parte, para producir humedad en sus cultivos por medio de lo que es los ríos. Estas obras requerían de una organización central con la capacidad para organizarla y dirigirlas. Esta es una de las condiciones que impulsaron lo que es el surgimiento de los primeros estados. Una de las cuestiones que estuvimos viendo en la clase pasada. En las civilizaciones hidráulicas se desarrollaron importantes ciudades con muchos habitantes y que en el caso de Egipto y la Mesopotamia funcionaron lo que es centros políticos, comerciales, culturales y religiosos. Si lo podemos comparar con lo que es hoy en día la vida contemporánea, podemos compararlos con lo que son las grandes ciudades, por ejemplo, que tenemos acá en la provincia de Córdoba, en relación a los pueblos o localidades más pequeñas. En este caso Egipto y parte de lo que es la región de la Mesopotamia se ubicaban las ciudades con mayor poder político, con mayor poder comercial, ¿no? Se van a encontrar con este mapa que también allí pueden apreciar lo que es el océano, los distintos tipos de océanos, los mares y también los ríos, teniendo en cuenta. Bueno, después pasamos a lo que es a ver que hace 4000 años antes de Cristo aproximadamente la región contaba con una población muy numerosa, había un aumento de cantidad de habitantes, esto generaba frecuentes luchas por el control de las tierras fértiles y provocaba la rivalidad entre pueblos nómades y los sedentarios, los agricultores y los ganaderos. Por ese motivo esta región sufre invasiones, conquistas, que llevan al intercambio de diversas civilizaciones en dicha época. Muchos historiadores analizan y estudian estas
lo que son las diferentes lenguas habladas en estos numerosos pueblos que se daban en el momento, que habitaron el cercano oriente, y de esta forma se puede conocer a los pueblos que no han sido precedidos en la historia. Los pueblos hablan esta lengua y se clasifican en distintos grupos que van a estar viendo ustedes, que son los asiánicos, que procedente del Asia Central, que llegaron en el 3000 a.C., como ustedes lo pueden apreciar acá en pantalla, a la zona del río Tigris y Éufrates, y pertenecían a este grupo los sumerios y los acadios. Esta lengua no se la puede relacionar con ningún otro pueblo porque no es conocido no es conocido en la actualidad que exista en algún sector del mundo que se practique esta lengua hoy en día. Después encontramos lo que son los semitas, que son provenientes de Arabia y Siria. Llegaron entre el 2000 y el 800 a.C. Eran nómades, pertenecían a este grupo de los fenicios, hebreos y los árabes, y hablan lengua semítica, parecido a lo que es el idioma árabe actual. Y después, por último, lo que encontramos que son los indoeuropeos, que según se cree eran nómades, que provenían de Rumania, del norte de Rusia, llegaron a partir del 2000 a.C., establecieron desde Grecia hasta Irán, ocuparon una región de la media luna fértil, recibieron la influencia de países donde se instalaron, introdujeron el caballo, conocían el hierro, con el que construían armas de guerra, obteniendo una gran ventaja para los demás pueblos, en el sentido de, por ejemplo, si había una guerra o enfrentamiento entre distintos pueblos. Su lengua era parecida al latín, al griego, que se conocía y que se conoce hoy en día, que tenemos conocimiento de él. Van a encontrar lo que es en este momento van a poder ver un mapa de cómo fue nuestro trayecto, de cómo fue el recorrido que encontraron estos distintos pueblos, con las direcciones. En este caso podemos apreciar, siempre teniendo en cuenta el continente asiático, el continente europeo y África, y también el sentido de las flechas, de cómo se fueron trasladando, ¿no? Pasando a lo que es la Mesopotamia, el nombre Mesopotamia viene derivado de lo que es el griego territorio entre ríos. Se aplica a la región del cercano oriente y se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Está? La región se divide en dos zonas muy diferenciadas, que es la Baja Mesopotamia por un lado, que eso hace referencia al área de desembocadura de los ríos y a la parte de las tierras más fértiles. Y después tenemos lo que es la Alta Mesopotamia, que es un área más con un relieve montañoso y en algunos sectores de lo que es el relieve de mesetas. También pueden observar en el mapa, en esta imagen que les estoy presentando, cómo los nombres de esos territorios, nombres en algunos casos antiguos, pero también pueden apreciar cómo estaba ubicada la Mesopotamia, cómo estaba dividida, en este caso la Alta Mesopotamia, y después tenemos lo que es la Baja Mesopotamia en Sumer. Después podemos seguir avanzando en lo que es el tema, en lo que es las ciudades y estados sumerias. Desde el 3800 a.C. los sumerios eran habitantes de la Baja Mesopotamia, vivieron en ciudades. Estas ciudades era una sociedad de jefaturas. Tenían el sacerdote o ensi, que organizaban la vida social desde los templos. Desde los templos se encargaban de muchas ceremonias religiosas, de la recolección y la distribución de excedentes, cobraban tributos a las personas, a los campesinos o a los esclavos, y también tenían esa acción administrativa de la ciudad. A partir del 3200 a.C., los jefes guerreros o lugales consiguieron concentrar ese poder e instauraron esa dinastía, y pusieron lo que es una serie de reyes que pertenecen a una familia.
De este modo, las ciudades empezaron a ser gobernadas por autoridades seculares, que esto quiere decir que no pertenece a la parte sacerdotal, y en ese momento surgieron los palacios que pasaban en los palacios eran habitados por lo que son los reyes, quienes eran los que gobernaban y mandaban los ejércitos también. Con todo ello, el estado se desarrolla en el sur de la Mesopotamia. Cada una de estas ciudades era un estado independiente que controlaba áreas de 30 kilómetros de radio y desde el centro urbano. Había un gobierno central, ¿está? Debido a la competencia por el control de los recursos o de las rutas comerciales, los enfrentamientos entre ellas eran habituales. Esto sucedía muchas veces se formaban confederaciones, quiere decir esto que estados que se unen para la defensa de un problema en común o que tengan interés en algo en común entre ellos, y también se tenía en cuenta lo que era la defensa mutua entre las ciudades, ¿no? Allí se van a encontrar con un mapa bastante antiguo, que van a poder apreciar las distintas ciudades y distintos pueblos que se nombró anteriormente, ¿no? Eh, Después tenemos lo que es la economía sumeria. Estamos hablando de la economía que se basaba en lo que era básicamente en la agricultura. En los cultivos más importantes eran el cultivo de cereales, como los granos conocidos como el trigo, cebada y mijo. Hortalizas, teniendo en cuenta por ejemplo lo que son los ajos, cebollas y legumbres. Y por ejemplo también se practicaba el cultivo de vid, que era utilizado para la fabricación de vinos. Gracias a las obras de riego y de control de crecida de los ríos, en la Baja Mesopotamia se obtenían excedentes. ¿Qué quería decir excedente? Gran cosecha de estos productos que eran nombrados, que fui nombrando anteriormente, y que eran muy abundantes al tener gran concentración de humedad. Recordemos que para que haya un buen cultivo tiene que haber una muy buena humedad, porque si ya tenemos un suelo seco, el cultivo no va a ser lo que esperamos, ¿no? La ganadería también estaba desarrollada en la región, criaban ganado de bovino, ovino y caprino, en donde obtenían carne, también obtenían lo que es la leche y la lana. Los productos obtenidos servían también para el sustento de lo que son los campesinos, para alimentar a los campesinos, para alimentarse en forma propia, y también eran vendidos para otros campesinos de la región. Otra parte era entregada también como tributo. Esto lo habíamos estado también lo trabajamos en la clase pasada, como tributo al Estado, como tributo a los reyes, y que lo redistribuía entre sus funcionarios y servidores. Allí ya sabemos quiénes eran los que en este momento realizaban la parte más dura del trabajo, que yo creo que ustedes se van a dar cuenta que son los campesinos o los esclavos, siendo que esas personas le entregaban esos tributos al Estado, y el Estado le daba a los funcionarios esos alimentos o riquezas que en ese momento se obtenían a los funcionarios o servidores. El comercio era una actividad vinculada al templo y el palacio. Ellos decidían el precio, ellos decidían la cantidad que podían comerciar. Mediante expediciones comerciales organizadas por grupos gobernantes, conseguían por ejemplo lo que eran la madera, piedras duras para la construcción, metales y otras materias primas que eran escasas en la región. La producción artesanal también era una actividad económica organizada por el templo y el palacio. Allí existían talleres que utilizaban productos recolectados en los tributos, y elaboraban diferentes artículos como eran las armas, joyas, vestimentas, etc. Estos productos servían para redistribuir entre los funcionarios y para realizar nuevos intercambios con el exterior, ¿no?
Y después también está lo que es el aprovechamiento del agua, que eso también lo hemos estado viendo en la parte del inicio de esta clase. La Baja Mesopotamia era una llanura negable y estaba formada por pantanos. Ya hacia el año 4000 a.C., los habitantes de esa región construyeron canales. Y entonces empieza lo que es la tecnología y la inteligencia de esta civilización que permite manejar esas problemáticas que se están viviendo hasta el momento y permiten drenar el agua, controlar los cursos de agua y llevar esos cursos hacia las áreas donde eran más escasa la humedad. Estas obras de irrigación permiten obtener rendimientos altos. ¿Qué quiere decir rendimientos elevados o altos? Quiere decir que la producción de esos cultivos va a ser muy buena. Y los habitantes de la Mesopotamia también aprovechaban los cursos de agua para el transporte, utilizaban tenían el medio de transporte por medio de lo que son esos canales, que era muy conocido en el momento por las canoas. La navegación era permitida reducir los costos de viaje que se utilizaban y que se tenían en cuenta en el momento. La sociedad sumeria, bueno, estaba jerarquizada. ¿Qué quiere decir jerarquizada? Que teníamos distintas clases sociales. En el alto de la pirámide, si lo ponemos una pirámide social, en la punta de la pirámide se encuentra lo que es el lugar o el rey, junto con la clase dirigente, con las personas que estaban muy cercanas al rey, que eran los sacerdotes encargados del culto religioso, y los jefes militares, los escribas y los demás funcionarios o burócratas. ¿Está? En segundo lugar podemos encontrar en la parte más baja de la pirámide, en el segundo lugar se ubicaban los que son los comerciantes y los artesanos especializados. Ya que se basaban en lo que es en los herreros, los armeros, los joyeros, entre otros. Trabajaban en templos y palacios. El producto que era utilizado era ya sea que realizaban esos productos, pero eran entregados directamente a lo que es el templo y el palacio. La mayoría de la población estaba conformada por campesinos, entonces en una tercer parte encontrábamos a la parte de los campesinos, la ubicación de los campesinos, que eran libres, pero debían pagar impuestos al Estado, a los gobernantes, y estaban obligados a trabajar en las obras públicas. Y también, cuando había una guerra, eran obligados a ir a la guerra. Y finalmente encontramos en la parte más baja de la pirámide, encontramos ubicados a los esclavos, que aunque eran pocos esclavos, pero la mayoría eran mujeres que servían en el templo y en los palacios y bueno, realizando también actividades como las artesanías y como la producción de paños. Bueno, y después tenemos lo que es la religión sumeria, haciendo referencia a que creían en dioses antropomorfos, que tenían, esto quiere decir que tenían forma o apariencia humana. Cada ciudad tenía un dios protector al que idolatraban, al que respetaban, al que le dedicaban muchísimo tiempo a muchas ceremonias religiosas con respecto a los templos y en los templos donde se hacían esas ceremonias, ¿no? Además, en cada ciudad podía haber templos consagrados a otros dioses y la religión tenía consecuencias en la organización política y social de este pueblo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran las personas que transmitían estas creencias a las demás personas de la ciudad, ya sean los campesinos, los esclavos, al tener poco conocimiento sobre esta situación. Le transmitían información en algunos sentidos, los obligaban a pensar sí o sí en los dioses, o también utilizaban ese sentido de hacer tener miedo a esa sociedad, ya que había momentos que le decían a los campesinos que si no daban dichos tributos o no pagaban dichos impuestos al gobierno o al Estado, los dioses se iban a enojar y no iban a permitir o no los iban a ayudar en sus cosechas o en su producción de ganadería.
Bueno, también decían que los encargados de elegir a los gobiernos eran los dioses, los dioses eran los amos de las ciudades, los hombres habían sido creados para trabajar para ellos, es lo que transmitían, que trabajaban para los dioses, y que bueno, los dioses también habían dado esa palabra importante de que el campesino y el esclavo debían pagar esos tributos a la que serían los gobernantes de turno. Eh, y bueno, que los dioses elegían a los sacerdotes para que puedan tener esa autoridad sobre la ciudad, ¿no? Los reyes, por su parte, afirmaban que su poder en la religión se presentaban como figuras sagradas y afirmaban que su poder provenía de un contrato que tenían ellos con los dioses locales. Muchas cuestiones que se fueron incorporando con respecto a la religión desde los sacerdotes, cómo lo transmitían para que el resto de la sociedad, los campesinos, cierren en su mente ese pensamiento, esa ideología, y que sigan llevando a cabo las órdenes que tenían los sacerdotes con respecto a los dioses en ese momento. Después muchas ideologías que ellos mismos creían sobre la situación por la que estaban viviendo, relacionándolo con lo que era la producción, con lo que eran los fenómenos naturales. Siempre tenían una respuesta y lo relacionaban en continuo momento con los dioses. Relacionaban a la luna, al sol, a las estrellas, a los cultivos, a la germinación de los cereales y de los granos que ellos cultivaban, a la vida de los animales que ellos criaban. Siempre lo estaban relacionando con los dioses, ¿no? Bueno, entonces también van a estar viendo en la imagen a una de las ciudades sumerias, a los templos, cómo eran formados los templos en ese momento, la forma que tenían. Esta imagen es de Sigurat-Ur en 2100 a.C., cómo habitaban ellos, las grandes estructuras que ellos formaban, que ellos construían, ¿no? Y bueno chicos, con esto me voy despidiendo. Esta es la explicación de lo que es la clase número 11. Espero que les sirva. Traten de ir haciendo las actividades mientras van viendo el video. En algunas cuestiones, algunos ven el video directamente todo completo, otros están mirando el video, lo ven de apartes y van realizando las actividades. Así que espero que estén muy bien. Les mando saludos y nos estamos viendo en otro encuentro.